Muy buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestra presidente y fundadora, Dora Dampuero. Muy buenos días, Dorita. Buenos días, Danilo. Es un placer, como siempre, estar aquí conversando con ustedes y con nuestro público. Un placer también, Dorita, que nos acompañe. También se encuentra junto a nosotros nuestro director ejecutivo, José Andrade. Muy buenos días, José. Buenos días, Danilo, Dorita, Matías y a todas las personas que nos están escuchando. La verdad es que yo creo que hoy es un nuevo día para el Ecuador y vamos a hablar de eso. Efectivamente, en este programa estaremos conversando sobre los resultados de la elección presidencial y los retos del nuevo gobierno. Para esto hoy nos acompaña Matías Abad Merchán. Matías Abad es licenciado en Comunicación Social e ingeniero comercial por la Universidad de la SUAY, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca y actualmente cursa un doctorado en Administración por la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido director ejecutivo de gremios empresariales y actualmente es docente de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de la SUAY, columnista en el portal digital Primicias y en el diario El Mercurio. Es además miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Ecuador Libre. Matías, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Danilo. Muchas gracias por la invitación. Dora, José, siempre he sido un seguidor y un admirador del trabajo que viene realizando el instituto y, por supuesto, gracias a la conducción acertada de sus autoridades. Así es que más bien es un privilegio y un honor poderles acompañar el día de hoy. Igualmente un privilegio para nosotros que se encuentre junto a nosotros. Matías, ahora quisiera consultarle cuáles son sus apreciaciones sobre las claves del triunfo del candidato Guillermo Lasso, tomando en cuenta que arrancó con más de 10 puntos por detrás de Andrés Arauz. ¿Cuáles cree usted que fueron las claves de su victoria? Bueno, yo creo que hay un punto de inflexión que sin duda fue el debate que se realizó entre ambos candidatos. Y no únicamente por lo que se pudo hacer o decir ahí, sino porque marcó el inicio de la segunda vuelta para la mayoría de ecuatorianos, que estaban indecisos, por supuesto. Todo el mundo estaba evitando hacerse la pregunta de decir, bueno, ¿por quién tengo que votar o por quién debería votar? Esperemos al debate. Así el debate no haya sido determinante en ese momento. La gente marcó como un hito y como un punto de partida ya para tomarse en serio la decisión de elegir a una u otra propuesta. Y yo creo que del debate, más allá de lo que ocurrió en ese momento, si al día siguiente preguntamos a la gente común y corriente que quizás es menos informada o está menos politizada y le decíamos, bueno, ¿cuál fueron tus conclusiones del debate? ¿Qué es lo que te acuerdas del debate? Y muchos de ellos contestaban, bueno, que ninguno de los dos candidatos quiere ser Lenín Moreno, porque en realidad cada uno trataba de esquivar esa asociación, esa penosa asociación. Y segundo, el tema de Andrés no mientas otra vez, ¿no? Que quizás más allá de la broma, del chiste, de lo que todo el mundo se reía, de los memes, sí generó unas 2 semanas de arrinconamiento al otro adversario, porque además, alrededor del Andrés no mientas otra vez, que hubiese quedado simplemente en una frase y un hashtag del momento, se empezó a asociar el tema del Banco Central y otros elementos que de alguna manera fortalecían y daban sentido a esta frase y empezaban a crear un concepto. Entonces, eso quizás no se puede medir qué tanto quitó o sumó votos, pero por supuesto que sí se analiza que generó un espacio de 2 semanas en el cual el candidato estaba arrinconado y no pudo desarrollar una estrategia, sino simplemente dedicarse a replicar y a contestar lo que Guillermo Lasso y la campaña le iba sacando, ¿no? Mientras tanto, Guillermo Lasso lateralmente, mientras dejaba que solito el espectro y el ideario se mueva solo alrededor del Andrés no mientas otra vez, él sí dio un giro y una estrategia desde el inicio, ¿no? Desde este debate empezó a lanzarlo con más fuerza su propuesta del Ecuador del encuentro, aglutinando también a nuevas figuras, recibiendo el apoyo de otras candidaturas. Así es que mientras él empezaba a ganar terreno hacia los
hacia los indecisos, con propuestas nuevas, con propuestas que se sintonizaban también con lo que la gente esperaba, ¿no? Recordemos que en la primera vuelta un 48% de electores se manifestaron por otras candidaturas fuera de la dicotomía correísmo-anticorreísmo, ¿no? Por temas de ampliación de derechos, por temas de género, por la naturaleza, por propuestas diferentes que calaron de las otras candidaturas. Y bueno, pues ese tipo de expectativas, Guillermo Lasso la incorporó a su campaña, armó una línea y una estrategia que se sostuvo hasta el día de ayer de la elección, mientras que, como digo, y cerrando un poco la idea, más bien Andrés Arauz estuvo arrinconado las primeras semanas, simplemente contestando la conversación y la estrategia de Guillermo Lasso, sin poder poner o establecer su agenda para poder llegar al día de la elección. Eso a primeros rasgos y como primera idea, estimado Daniel. Bien, José Lodorita, ahora quisiera consultarles cuáles son sus impresiones de estos resultados. Una primera lectura de lo que significa para Ecuador los resultados que conocimos el día del domingo. Dorita. Bueno, déjame a mí decirte que estoy muy emocionada. Antes de que hable José, lo que para mí tengo, creo, tantos años soñando con un momento como este, me parecía que ya nunca iba a llegar, y de esa sensación de que finalmente estamos en una ruta hacia la libertad. Quizás sea muy optimista para decir así, ¿no? Una ruta hacia la libertad, pero el primer paso siempre hay que darse, y este es el primer paso. Sin esta elección no hubiéramos podido decir que estamos en la ruta para la libertad, y lo estamos, y me siento muy feliz, muy orgullosa de mi gente que salió a votar a pesar de todas las restricciones de la pandemia y todo eso. La gente estuvo allí, ¿no? Serio, se hizo bien contra mis propias preocupaciones del CNE, pues con la experiencia anterior, todo lo que pasaba con el Consejo Nacional Electoral, todo salió bien, se veía desde el principio todo el orden, cuando uno iba todo, y empezaron el conteo, pues aparentemente todo bien, todo, ya no apagones, no cosas así, ya eso me parecía increíble, y bueno, y gracias realmente a Guillermo Lasso, ¿no? Que es un líder que ha estado con constancia, con esfuerzo, porque para hacer esto por tres ocasiones, y no sea una persona que busque el cargo para enriquecerse o por ser, no, lo hacía sinceramente por este amor a su país. Pero yo a veces lo veía en tantas campañas, digamos, ya, pues yo decía, el amor hasta dónde, ya, pero él realmente tiene ese espíritu, no, y él nunca perdió su fe, nunca perdió su esperanza, hizo un esfuerzo extraordinario en esto, pues que Matías lo ha señalado tan bien, lo ha explicado tan bien, todo este esfuerzo para poder cambiar la estrategia, lo que demuestra pues también su capacidad de adaptarse a las situaciones, y yo creo que este esfuerzo así indudablemente pasará a la historia de los análisis políticos, como en poco tiempo se puede adaptar y hacer un cambio tan radical como se consiguió, ¿no? De los 20 que tenía, pues llegar y superar. Así que, y yo creo pues profundamente y sinceramente que Guillermo Lasso va a hacer un extraordinario labor, su desempeño, su seriedad, su honestidad, que él tiene pues mucho sentido común, ¿no? Mucho sentido común, tiene entereza moral, y yo creo que si tú tienes esas dos características, tienes ya ganado mucho, ¿no? El resto pues serán los convenios, las cosas, lo que tendrá que hacerse, que probablemente vamos a seguir hablando un poco al respecto. Bueno, en efecto, ¿no? Hay muchas personas que marcan el tema del debate como un punto de inflexión, y no dudo que haya sido importante, pero yo creo que el mismo 7 de febrero marca o sea, el momento en que se reciben los resultados de la primera vuelta, marca un momento importante porque, o sea, genera una suerte de remesón dentro del país, ya, mandándole el mensaje, yo creo que a otros que votaron por otras opciones de, hey, o sea, esto es serio. No se trata de me gusta tal candidato o por la novelería o incluso por el TikTok, voy a votar por tal o por cual. Se trata de que estamos jugándonos o nos estábamos jugando en ese momento el futuro del país.
Yo creo que a partir de ese instante empieza la carrera del ciudadano común por tratar de salvar al país. Luego, una vez superado las primeras 2 semanas, que fueron bastante complejas con el tema de quién llegaba a la segunda vuelta y de Yacu Pérez, yo creo que también un momento importante para muchos, incluso seguidores de Guillermo, y que reafirmaron con ellos su convicción, fue ese como debate previo en el CNE frente a Yacu Pérez. En el momento en que vemos, en realidad, en cierto modo, al verdadero Guillermo Lasso, un hombre que sin libreto actuó como actúa en el día a día, ¿ya? Y con seriedad y entereza encara al candidato Pérez, como le decía a él, y eso me parece que sentó muy bien y reafirmó en muchos de sus electores y en algunos indecisos que él era el hombre que daba la talla para el desafío que es liderar, gobernar y dirigir de alguna manera un país que tiene muchos problemas en este momento. Recordemos que hace un instante nomás, o sea, algo más de un año, teníamos ya problemas económicos. Y a esto se suma la pandemia, o sea, el desafío es increíble y en ese sentido, en buena hora que estamos en las mejores manos para lidiar y enfrentar lo que está sucediendo. Ahora, el día de ayer, yo creo, ganó el Ecuador. Mi hijo José Andrés tiene 14 años y ha vivido 14 años en este infierno socialista del siglo XXI. Mi otro hijo Gabriel también 11 años y no han vivido otra cosa. Ahora sí me he levantado muy contento, ¿ya? Porque mis hijos a partir de ahora van a conocer lo que es la libertad, gobierno democrático, un Estado de Derecho, ver cómo se puede crecer en una sociedad y mirar hacia el futuro. Porque hasta ayer, incertidumbre, nubarrones, o sea, el futuro era totalmente incierto. Yo que estuve de alguna manera ayudando algo en la campaña, el día de ayer andaba con un dolor de cabeza producto del estrés, a pesar de que estaba confiado de que los resultados iban a venir como vinieron, el estrés no me lo quitaba nadie, y así para muchos ecuatorianos hasta que comenzaron a afinarse los primeros resultados. En todo caso, bien por el país. Ahora tenemos oportunidad de demostrar que las ideas de libertad tienen un rol que jugar en una sociedad y que van a dar resultados. Y por otro lado, también, y dicho sea de paso porque me gusta, en el tablero político latinoamericano nos ganamos un golazo, ya. Y los socialistas del siglo XXI en este momento han de estar con un chuchaqui moral, psicológico terrible, porque acaban de perder a Ecuador como parte de su bastión. Ahora ya no somos, ni estaremos, espero yo, nunca más con el socialismo del siglo XXI. Se viene un gobierno de libertad, se viene un gobierno liberal. La verdad es que Guillermo Lasso es una persona seria, es una persona responsable y además un caballero. Y esas son cualidades muy importantes, ¿ya? Que definen, creo yo, en algo a Guillermo y que son necesarias para lidiar con lo que se viene, que también es otra historia, pero llevadas, digámoslo así, que hoy por hoy se encuentran en las mejores manos que el Ecuador podía desear. Sí, justamente, ahora hablando de lo que se viene, Matías, usted en un artículo publicado hace algunos días hablaba de que el problema del nuevo gobierno desde el día 1 es la gobernabilidad y considerando el fraccionamiento que hay en la sociedad ecuatoriana y también cómo está conformada la asamblea. ¿Cuáles son los mayores retos para el nuevo gobierno en cuanto al tema de la gobernabilidad? ¿Y qué puede hacer o qué debería hacer para salir adelante a pesar de ello? Gracias, Danilo. Como bien señaló José hace un momento, gran parte del plan de gobierno que lo hemos conocido y Guillermo Lasso se propone implementarlo durante estos 4 años, incluyen reformas económicas, tributarias, incluso laborales, sociales, que necesariamente van a requerir que también el legislativo al menos sirva como vehículo en la parte legal para poderlas poner en práctica, para poderlas poner en marcha. Y
digamos que ese podría ser el primer escollo que tiene que sortear Guillermo Lasso, en el sentido de que su bloque, así sea sumando el eventual apoyo del Partido Social Cristiano, que parecería que se va a mantener el acuerdo de gobernabilidad también en el legislativo, apenas alcanzan 31 escaños de los 70 que se requerirían para tener mayoría, bien sea para designar autoridades o para pasar leyes a través de la Asamblea. Entonces, esto implica necesariamente que tiene que haber un trabajo tanto del presidente como de sus operadores políticos, que seguramente los irá designando en estos días, para poder llegar a conciliar de alguna manera, quizás con los bloques de Pachacuti e Izquierda Democrática, que quizás son más cercanos que obviamente poder llegar a un acuerdo con el bloque de UNES. Sin embargo, sabemos y hemos escuchado y hemos visto en los medios que tanto Pachacuti como la Izquierda Democrática a priori han dicho que van a hacer oposición a cualquier régimen que venga, ¿no? Sea de Guillermo Lasso, sea de Andrés Arauz, ¿no? Posición quizás un poco irresponsable desde mi óptica, pero bueno, yo creo que también era un poco el fragor del momento, porque necesariamente si es que uno de los dos partidos quiere tener una participación dentro de las autoridades de la Asamblea, no tampoco les alcanza por sí solos, ¿no? O sea, entre Pachacuti, que tiene 27 legisladores, y la Izquierda Democrática, que tiene 18, alcanzan 45, asimismo también distante de los 70, de mayoría absoluta que se requieren. Entonces, puede haber dos escenarios, ¿no? Un escenario es que de alguna manera logren un acuerdo, una alianza, un pacto, así sea por temas muy puntuales, entre el bloque Pachacuti y Izquierda Democrática y obviamente el bloque, creo, Partido Social Cristiano, ¿no? Con eso, yo creo que lo lógico y lo que van a pedir desde ese lado va a ser la presidencia de la Asamblea, ¿no? Y eso lo ha dicho Salvador Quispe ya en un par de ocasiones que ha salido a los medios. Él quiere ser presidente de la Asamblea. Entonces ya hay un punto de partida para la negociación, en el sentido de que, bueno, quizás el bloque, creo, Partido Social Cristiano le puede apoyar en ese sentido, quizás Vilma Andrade quiera la vicepresidencia, no sabemos, y bueno, empecemos a viabilizar un par de iniciativas o algunos temas dentro del programa de gobierno. El otro escenario puede ser que ese bloque se vaya con UNES y más bien desde el inicio se conviertan en una barrera y en un bloqueo a la gobernabilidad. ¿Cuál puede pasar? Bueno, en política puede pasar cualquier cosa. Quizás le veo más cercano a que haya un apoyo puntual en temas puntuales y prioritarios para el presidente, en función también de apoyar la presidencia de Salvador Quispe, porque en realidad Yacu Pérez ha sido muy duro con el correísmo en las últimas semanas, ¿no? Si bien ha sido duro con ambos desde el tema del inicio de la segunda vuelta, pero especialmente en esta semana por el tema de Vargas, de todo lo que se quisieron atribuir el nombre del movimiento hacia el correísmo, pues él ha salido con mucha fuerza y quizás también con palabras hasta muy fuertes para el correísmo, lo cual me daría a entender que quizás está más cerca de lograr un acuerdo, así sean temas puntuales, con el Ejecutivo que con el bloque de UNES. Sin embargo, si es que también se bloquean algunos temas fundamentales para la propuesta liberal que ustedes señalaban, se puede llegar a complicar, ¿no? Porque asimismo, tanto Pachacuti como la Izquierda Democrática han definido lo que ellos han llamado líneas rojas, ¿no? De aquí no pasamos. O sea, podemos discutir todo lo que quieran dentro de este espacio, sí, pero si vamos a regresión de derechos laborales, como ellos lo ven, si vamos a tema de ampliación de impuestos, si vamos a temas que no reconozcan las libertades de la mujer, temas de ese tipo, no vamos a dar cabida, ¿no? Entonces, especialmente o puntualmente en el tema laboral y económico, quizás pueda haber ahí un bloqueo que quizás queda la herramienta de la consulta popular. No le veo cercana a una muerte cruzada, porque no creo que es el momento para estar nuevamente en estos temas, pero quizás queda el recurso de la consulta popular para, como digo, viabilizar o tener un vehículo para, de alguna manera, canalizar estos grandes temas que son, digamos, medulares dentro de la propuesta de Guillermo Lasso. Sí, José Lo. Bueno, yo coincido con lo dicho por Matías. Si hay espacio para el consenso, y una de las posibilidades a ciencia cierta tiene que ver con la negociación de quién lideraría pues, la Asamblea Nacional. Y la otra, pues que creo yo puede ser la gran salida, digámoslo así, la válvula de escape, o no sé, o la fórmula de llevar adelante determinadas reformas, creo yo, puede pasar por el lado de la consulta popular, puesto que si en serio llegamos a tener un Congreso que bloquee cualquier iniciativa
que venga desde el Ejecutivo, la consulta popular pues se puede convertir en el mecanismo que viabilice esas reformas que el país necesita, y creo que en este momento, como suele suceder, Guillermo Lasso cuenta con el aval de la ciudadanía para lograr hacer pasar esas reformas que son importantes por vía de la consulta. Y luego también, la verdad es que no creo que al menos en el corto plazo, el bloque de UNES tenga, o sea, el bloque de Arauz o de Rafael Correa, tenga mayor capacidad de respuesta, ¿no? En este mismo momento, algunos han de estar preparando la maleta para salir del país porque saben que la justicia puede llegarle y que las cosas ya no se van a resolver de la manera en que se resolvieron con Lenín Moreno. Pues. Al fin y al cabo eran parte de la misma banda, entonces la que salió perdiendo, pues fue juzgada y ahora tal vez le toca al resto. Ahora les cuento una especie de infidencia. El día de ayer escuché a Guillermo Lasso decir que había recibido una llamada de Andrés Arauz. Y Andrés Arauz le dijo que estaba para ayudar, que iba a tratar de hacer lo posible porque el gobierno de Guillermo Lasso salga adelante, ¿ya? Y yo lo escuché de Guillermo, le dijo, bueno, en este país vas a poder vivir en paz, pero dile a Rafael que aunque no va a haber persecución, va a haber justicia, ¿ya? Y al final terminó diciéndole, y Andrés, no mientas otra vez. Ya, pero bueno, la verdad que también gran parte de la población espera que haya justicia. ¿Ya? Justicia para que estos delincuentes que en algún momento estuvieron en el poder, pues sean juzgados por la justicia. No hablo en realidad de persecución, pero sí es necesario que en este país aquellas cosas que quedaron impunes en el pasado, pues dejen de estar impunes. Al menos, tal vez es un tema que a muchos ecuatorianos no les importe, pero yo creo que para poder construir instituciones sólidas que marquen el futuro del país, debemos tener esa institución que es la del sistema de justicia ecuatoriano, haciendo lo que debe hacer, juzgar a quien se lo merece, ¿ya? Y no servir de instrumento de persecución política como pudo haber sido en el pasado, pero sí tiene que juzgarse mucha gente que ha vivido en la impunidad durante estos 14 años, ¿ya? Yo creo que de ahí en más, en el tema económico, Guillermo Lasso lo tiene claro. A nivel ejecutivo van a suceder las cosas muy rápido, porque hay cosas que se pueden resolver con una firma. Y por otro lado, bueno, el legislativo, vamos a ver cómo se va desarrollando, pero en realidad es no sé, el detalle, y es un detalle importante, que puede o viabilizar las reformas que se vienen o entorpecer en gran medida lo que podría ser un gobierno de real reconstrucción de la economía y que no solamente logre que se reactive la economía, sino que empecemos a crecer a tasas positivas y altas por el bien de los ecuatorianos, por el bien de la gente que al final del día está desempleada, ¿no? Entonces, eso por el momento. Sí, yo creo que lo que tú dices, reactivar, no solo reactivar la economía, sino en cuestiones más profundas. Pero yo sí creo, José, que a lo menos estas cosas que las puede hacer Ejecutivo, ir haciendo para ir viendo como un ambiente de apertura. Yo creo mucho en los órdenes espontáneos, que si abres por aquí una puertita, el individuo va a aprovecharse de esa puertita, ¿no? Entonces, quitar unos cuantos trámites, tratar de abrirnos al comercio exterior. Ya tanto que hemos hablado nosotros de integración financiera, bancaria, ya tenemos el proyecto allí y todo, ver qué se puede ir haciendo, como dices, con cuestiones ejecutivas, ¿no? Que no impliquen inmediatamente esto, porque realmente la cuestión del legislativo, todo siempre son los arreglos, los gestos, y especialmente en la mente de nosotros, toda esta cuestión legislativa está envuelta en un marco de cuestiones medias oscuras y de arreglos medios complicados, que yo digo, si primero se
¿cómo hacemos nosotros es para abrir unas puertitas de libertad? Digamos, no, yo sé que el tiempo es muy corto para el presidente, que de los primeros 100 días tiene que hacer todas las cosas, ya toda la historia nos dice que tiene que aprovechar, cuando no aprovechan esos primeros días, las cosas se van complicando y todo, o sea, es una labor muy, muy fuerte y de muchas decisiones que tiene que tomar en este momento, digamos, pero creo que hay cosas que se pudieran hacer, que marquen, que nos estamos abriendo, que no sé hasta qué punto un convenio de comercio con alguien por aquí, si se necesite, o solo abrirnos, que no importa que a nosotros no nos estén invitando, nosotros vamos a invitar a los países a comerciar con nosotros. Si nos quieren poner impuestos, no importa, nosotros no ponemos nada. Entonces, digamos, empezar... Aquí, disculpe que le interrumpe ahorita, esta es la palabra de la evolución del riesgo país. De ayer a hoy cayó 400 puntos. Sí. O sea, estas cosas están sucediendo ya. Exacto. O sea, de inmediato, con el solo anuncio de que Guillermo Lasso llegó a la presidencia, los índices económicos y las expectativas acaban de cambiar para el país. Exacto. Yo tengo algunos amigos internacionales que precisamente me llamaban también en qué podemos ayudar, qué podemos hacer. O sea, hay esta bienvenida, ¿no? Ráfago de aire de que tenemos de la libertad después de tantos años, nosotros 14 y otros países también tan mal. Yo creo que hay oportunidad para hacer pequeñas cosas, pero rápido, violento, ahora en estos mismos próximos días, ¿no? Que den aire, seguridad de que estamos en esa ruta de la libertad, que no vamos a esperar en la consulta popular y todo, sino ir haciendo cosas que dé esa seguridad a la gente. Sí, y de hecho eso es algo que hemos conversado bueno, en las últimas ediciones de este programa, que se resaltaba de que es necesario en los primeros días aprovechar ese apoyo que tiene Guillermo Lasso al momento para impulsar las reformas, o sea, no de forma gradualista, como a veces se dice. Y en este sentido quisiera consultarle, Matías, ¿qué reformas, tanto en el ámbito económico, institucional, cree más viables que se puedan impulsar desde el primer minuto de gobierno de Guillermo Lasso? Bien, bueno, creo que quizás ahí José lo puede tener mucho más claridad respecto a lo que hay que hacer a la interna, respecto a las transformaciones y a los cambios, quizás especialmente en lo laboral, ¿no? Y no quisiera llamarlo flexibilización porque es una palabra que es una mala palabra, ¿no? para el ecosistema, ¿no? Pero quizás decirlo facilidad para contratar, que creo que podría ser más amigable. Pero más allá de eso, que quizás José lo puede explicar mejor, yo creo que lo que se tiene que tener claro también es hacia dónde tiene que ir todas estas transformaciones y este propósito, ¿no? Yo creo que se tienen que cumplir 3 objetivos dentro de estos 100 días, ¿no? El primero, fortalecer, reestructurar y repensar el plan de vacunación, ¿no? Yo creo que sin vacunas, sin tener esa primera prioridad bien encauzada, vemos que todo es un desorden, que no ha habido plan, si ha habido plan, que ya vienen las de Estados Unidos, las de China, por lo menos tener claridad como ciudadanos de qué se tiene pensado al respecto, ¿no? Porque si no estamos inmunizados y si no tenemos la confianza de salir a la calle para asimismo recuperar un poco más nuestra actividad normal productiva, pues vamos a seguir un poco estancados. Lo segundo, sin duda, la reactivación económica y ya yendo al fortalecimiento del sector productivo, a la atracción de mayores inversiones, de facilitar y dar certezas a largo plazo para que quienes de este momento pues estaban un poco a la incertidumbre de ver qué mismo hacen, si agrandan su negocio, si cierran su negocio, si se ponen un nuevo negocio, si los chicos que salen de la universidad y quieren poner su emprendimiento, están todos a la expectativa de esto. Bueno, pues creo que hay el mejor escenario para ese segmento y ese sector y es ahora el momento en que nosotros tenemos que tomarnos en serio el tema y decir que, bueno, el país que queremos es el país que hacemos, ¿no? Solito Guillermo Lasso no va a hacer nada. Él es simplemente un canalizador, un facilitador, el que dará el entorno, las condiciones y el ecosistema para que nosotros, pues, cumplamos y aprovechemos esas oportunidades, pero con trabajo y con esfuerzo, con creatividad y con entusiasmo. Y también atendiendo de que de esa forma se va a poder
dar más empleo, ¿no? Yo creo que a la larga también, yo sé que es un tema que quizás hasta cansón, pero es la realidad, ¿no? Es el primer problema que tiene el país, o el primero o el segundo. 7 de cada 10 ecuatorianos de este momento están con un empleo no adecuado, están en el subempleo, están en la informalidad o simplemente no tienen una fuente de ingresos. Y eso va a mi tercera prioridad, ¿no? Vacunas, el tema de la reactivación económica, y sí creo que hay que asistir a apoyar y ocuparnos de aquellos sectores que están con extrema vulnerabilidad en este momento, ¿no? Sectores que es el 40% de ecuatorianos que tiene dificultad para acceder a alimentos. Bueno, yo coincido en que el tema de la vacunación es fundamental, ¿no? Y felizmente el doctor Borrero, quien ahora es el vicepresidente electo, ya ha salido del país y ha estado por lo menos en 3 lugares, hasta donde tengo entendido, conociendo sobre la experiencia de otras sociedades que han estado batallando contra el COVID con mayor éxito que el nuestro. Yo creo que en ese sentido, de ahora en más vamos a tener el panorama claro de cuál va a ser el proceso de vacunación. Y por suerte no solamente contamos con digámoslo así, el respaldo de un Estado, digamos, más eficiente, sino que yo creo que desde el sector privado, como ya se vio en el pasado, va a haber una muy buena colaboración para proveer a los ecuatorianos en los distintos sectores del país de un proceso, digamos, de una vacuna y en un proceso transparente y rápido. En particular, Paul Palacios, que ya participó muchísimo en durante el tema de la pandemia, ayudando a gente que se encuentra, digámoslo así, a gente que la pasó realmente mal durante la pandemia. Me contaba días atrás de que él está 24/7 metido de cabeza en el tema de la logística que tiene que ver con el proceso de vacunación, y que lo que estaban esperando era que las vacunas lleguen. Pero ya existe desde el sector privado el respaldo necesario que este gobierno va a tener ya para digamos así, librarnos de este mal que es el COVID, ¿no? Me cuentan, en cambio, que por Estados Unidos ya las cosas realmente están cambiando, y que incluso ya se parece al Estados Unidos previo COVID, en el sentido de que la gente ya sale y realiza las actividades que necesita realizar con relativa normalidad, puesto que ellos no se están vacunando cerca de 2 millones de personas por día. Ahora, en cuanto a la reactivación, ya la reactivación empieza ahora. Honestamente, yo siempre he creído esto, por hacer un símil como en el fútbol, si tú ves que tu equipo pierde semana a semana, ya la gente empieza a reclamar, quieren cambiar al directorio, quieren cambiar a los jugadores, quieren cambiar al director técnico, quieren sacar al presidente del equipo. Pero una vez que indica que ha removido a quienes había que remover, la gente empieza a tener fe de nuevo en su equipo, y los resultados empiezan a darse, bueno, y la hinchada regresa al estadio. Asimismo, como el riesgo país cayó ya el día de hoy en 400 puntos, las expectativas internacionales son halagadoras. En realidad existe mucho ecuatoriano que estaba muy pendiente de los resultados del día de ayer para empezar a emprender, ¿ya? Porque una cosa es un escenario con el socialismo enfrente, y otra cosa con un gobierno como el que entendemos Guillermo Lasso va a liderar, pues, ¿no? Hoy mismo, a título personal lo digo, yo me siento muy contento, y ya me volvieron los ánimos de volver a abrir unos negocios que tenía pausados, ¿no? Y es eso, las expectativas son diferentes el día de hoy. Y a partir de esas expectativas, de esa buena vibra que al final se conjuga en más actividad económica, pues tenemos un buen despegue. Luego vendrá lo que será la parte pedagógica, porque creo yo es necesaria también desplegar en este país. No solamente son importantes las reformas, sino hay que saber comunicar la razón de las reformas, ¿ya? Y saber explicar por qué estas reformas le van a hacer bien a la economía, le van a hacer bien a las empresas, y le van a hacer bien a los ciudadanos que están esperando oportunidades laborales que han estado pendientes por más de 14 años, ¿ya? Entonces, esa labor pedagógica, esa difusión de por qué el esquema planteado puede y va a funcionar, también es sumamente importante. La misma discusión de las élites va a marcar parte de ese rumbo, así como en algún momento, digamos, la prensa ayudó a llegar a Rafael Correa a la presidencia, y nos metimos en el lío que nos metimos.
también es el momento de que, en cierto modo, en el Ecuador, ya más allá del consenso político, haya un consenso ciudadano en que es el momento de dejar de lado ciertas diferencias y evitar obstaculizar a un gobierno que empieza, y por otro lado respaldar a esta iniciativa por la libertad, por la gobernabilidad, por el futuro del país, porque podemos llegar muy lejos con el gobierno de Guillermo Lasso. A mí no me cabe ninguna duda, podemos llegar muy lejos. ¿Ya? Y la labor de los ecuatorianos de bien, de las élites, la gente que hace opinión, por ejemplo, como tú, Matías, es respaldar ese proceso, ¿ya? Y señalar cuáles son los destinos o el norte que debería de tomar en el futuro el país. Yo creo que a nosotros nos toca seguir discutiendo estas ideas que hemos discutido en el instituto desde hace muchos años y seguir hablando de que el norte se encuentra en determinada dirección y que debemos apuntarlo más lejos, porque un gobierno como este no hemos tenido, bueno, por lo menos en los 14 años, y de hecho, ya tiempo atrás que llevaba el país esperando cambio, y llegó la hora, y hay que respaldar eso, y hay que señalar y discutir ahora las cosas que han estado en mesa todo este tiempo. Sí, yo creo que tienes razón, José, lo digamos, es el momento de, como te digo, de no dejarlo solo tampoco a Guillermo, ¿no? Todas estas discusiones que siempre nosotros tenemos en las políticas, en las cosas, ser un apoyo para todo este tipo de cosas que se vayan surgiendo, ¿no? Ahora, con toda esta experiencia que hemos adquirido de los Zoom y todo eso, pues de reunirnos en esta forma, estar pendiente de todas las cosas y todo el apoyo que se puede dar, porque hay que cambiar, hay que conseguir que la gente cambie, porque también se nos ha hecho esto es ya más profundo, el aceptar todo de los amigotes, de que esto, que se repartan, entonces, o sea, nosotros, una cuestión son todas estas cuestiones económicas y todo, ¿no? Que ya lo dijo Matías en un momento, estas reformas económicas, de la flexibilidad laboral, etcétera. Pero era un poquito más profundo allá, cómo construimos, reconstruimos este país, volver a la moralidad, que es importante la honestidad, que no solo las reparticiones entre los amigotes y todo, que se haya un consenso ético, yo creo que de eso, y moral, de eso hay que hablar también, ¿no? Para tratar porque así como tus hijos solo vivieron en esta época correísta, malhadada, donde todos eran los arreglos y la corrupción, y donde se piensa que la corrupción es un instrumento de trabajo. Entonces hay que quitar todas esas cosas entre los jóvenes y a volver a hablar de cosas que no se podían hablar porque esas eran las herramientas que utilizaban ellos para gobernar. Bien, ahora algo que ya mencionaron al inicio, pero quiero consultarle a Matías, es ¿qué representa estos resultados para la región latinoamericana? Por ejemplo, en redes sociales se mencionaba un poco en broma que le decían, ¿qué prefieres? ¿Que te felicite Nicolás Maduro o que te felicite la calle Pou, por ejemplo? Y bueno, eso lo vimos el domingo, felicitaciones de presidentes de Uruguay, Chile, Colombia, que en general son pro mercado. Y bueno, considerando todo eso, ¿qué representa para la región este resultado? Bien, bueno, yo creo que el tema de la integración regional latinoamericana está en un stand-by, ¿no? Yo creo que luego de que se desarmó de alguna manera la UNASUR, por obvias razones, a medida que los diferentes países un poco salieron del esquema del socialismo del siglo XXI, tampoco ha cogido fuerza en la medida que se esperaba el tema de ProSur, ¿no? Que era un poco la alternativa más liberal, digamos, de la integración latinoamericana. Y creo que especialmente el COVID, más bien, al inicio, y bueno, recién estamos un poco medio entendiendo y quizás saliendo un poco de la pandemia, hizo que se refiera mucho más del interés hacia adentro, ¿no? O sea, y creo que fue un error de alguna manera, ¿no? Todos los países estuvimos preocupados de ver cómo podíamos atender las soluciones a la pandemia a la interna, cuando en realidad, si es que Estados Unidos está inmunizado y México no, es cuestión de que a la vuelta de la esquina nuevamente tengan un problema, ¿no? Yo creo que mucho se enfocó el mundo en dar soluciones nacionales a problemas globales.
Sin embargo, creo que hay un punto de inflexión a medida que, como digo, recuperemos un poco la estabilidad en el tema interno, nuevamente miraremos hacia afuera y sin duda, pues, ha habido contrapesos, como en el caso de Argentina, en el cual, pues, nuevamente regresaron a la tentación del peronismo más populista, pero hay casos interesantes como el de Uruguay. En Chile, bueno, todavía es una incógnita. Perú también está en una situación también medio a la incertidumbre. México está también en un tema de haberse ido a los tiempos hacia un esquema populista también. Entonces, bueno, no creo que se está configurando nada por lo pronto. Sin duda, creo que los ojos estaban en Ecuador, a ver si es que, bueno, por ahí quizás con Bolivia, un poco reactivaban el tema del ALBA, buscaban un apoyo adicional para la UNASUR, pero tampoco veo a Luis Arce que está tan alineado con el pensamiento de Evo Morales, ¿no? Yo creo que él en su mente de economista creo que está priorizando otros temas también y no tanto generar nuevamente este esquema que ya hubo del ALBA y del socialismo del siglo XXI, pero no deja de ser un buen mensaje regional, como bien señalaba Joselo, y no deja de ser interesante también desde cómo ha estado bastante prioritaria en la agenda de los Estados Unidos lo que ocurre aquí, en el sentido de que se busca avanzar, ya se ha ratificado en el Senado el tema del acercamiento con Ecuador con miras a suscribir un acuerdo comercial, ¿no? Entonces, hay un interés especial, por supuesto, por también tener un espacio aquí neurálgico en el tema de cómo va el tema de la droga y alrededor de eso. Estados Unidos también está muy cercano a lo que ocurre, pero no deja de ser una buena noticia que todo lo que se caminó en el gobierno anterior, hay que ser honesto, actual todavía, de Lenín Moreno respecto al acercamiento con Estados Unidos, puede quizás con Guillermo Lasso terminar con un acuerdo comercial como ya lo tiene Colombia y Perú, que son nuestros vecinos y con quienes además competimos con los mismos productos y sin tener, y teniendo en muchos casos quizás precios hasta menos competitivos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que puede venir un escenario interesante respecto a cómo se maneje la política exterior del Ecuador. Bien, ¿algo que agregar, Dorita o José, sobre este tema? Oh, sí, a mí me encanta lo que dice con respecto que abrirnos al mundo, al comercio. Ese es uno de mis sueños realmente, porque eso trae tantas consecuencias. Siempre me recuerdo un artículo de Mary O'Grady de hace muchos años, esta joven que escribe para el Wall Street Journal, que cuando se hizo el NAFTA, ¿no? Y entró México, como ya los jóvenes mexicanos ya no, en esa época no querían ni trabajar para el gobierno, querían poner pequeños negocios, pequeñas empresas, todos con un estímulo tan grande de poder vender sus productos, ¿no? Yo todavía pienso que sí, con una cosa de esas puede salir algo más rápido y que se pueda. Pero hay tantas cosas de qué hablar y de tanto que programar, pero Matías pone algunas cosas muy, muy claras que me gusta mucho escucharlo. Bueno, en efecto, el tema de los acuerdos comerciales es un hecho, ¿no? El acuerdo de la Alianza del Pacífico, el acuerdo, son cosas que se van a venir y que van a llegar, digamos, va a haber la decisión de llevarlos adelante. Porque recuerdo que en el pasado, durante el gobierno de Correa, mandaban a hacer supuestamente, a firmar el acuerdo con la Unión Europea y mandaban, creo, a Patiño, que era quien no quería comerciar con el resto del mundo. O sea, pero ya no se, por ejemplo, para el tratado ya no se necesita ir a través del Congreso, por ejemplo, digamos, ya lo del Pacífico, o todavía hay que ir a través de... Bueno, lo que entiendo respecto a lo que había leído en el pasado, la verdad ahorita no estoy muy al tanto, es que necesitábamos tener un acuerdo comercial con México y que una vez que se ratificara ese acuerdo, pues se había cumplido la condición previa para poder formar parte de este selecto grupo, en realidad, de economías que son un gran bloque comercial con bastante poder adquisitivo, ¿no? Al final eso, bueno, en tanto Estados Unidos hay otros detalles, pero sin embargo yo creo que se va a trabajar con celeridad en aquellos temas, porque precisamente los acuerdos comerciales otorgan esa confianza que otras economías, otros inversores o empresarios necesitan para venir a trabajar al Ecuador, para invertir en este país, porque en el Ecuador no existe todavía la institucionalidad necesaria, las reglas de juego claras para poder operar. Un acuerdo de libre comercio las otorga, o sea, porque ahí no solamente que se traen bienes y servicios, sino que se habla del marco normativo mediante el cual van a jugar aquellos que jueguen en la cancha del comercio
entre Estados Unidos y Ecuador, por ejemplo, o entre los que formen el bloque de la Alianza del Pacífico. Eso no solamente que va a reactivar la economía, ya que va a generar empleo, sino que a la larga yo creo que por ahí, y en esto siempre coincido con Dorita, por ahí es donde vienen todos los cambios importantes para el país, y de ahí es, no sé, es algo como que te empuja hacia adelante, ¿no? Y luego otras reformas, yo creo que si Guillermo empieza por el área comercial y empieza reduciendo, de hecho, aranceles para que viva en Ecuador en este momento, como creo que lo va a hacer, de inmediato podemos empezar a recibir los frutos de lo que es el comercio, ¿no? Porque no existe razón alguna, salvo la de mantener un aparataje burocrático abultado. O sea, no existe razón alguna que justifique que en Colombia un auto cueste la mitad de lo que cuesta aquí. Ya, o sea, es sencillo. La mitad de lo que cuesta aquí. ¿Y a quién favorece, pues, un acuerdo comercial? Precisamente a la gente que menos recursos tiene. ¿Ya? Esa persona, digamos, ese ciudadano que ahorita, no sé, podría encontrar un carro en $15,000, podría encontrarlo, no sé, en 10,000, en 11,000. Y eso es bastante dinero. Y así mismo, en términos de un carro nuevo, imagínense cuánto costaría un carro de segunda mano. O sea, sencillamente los automóviles, los electrodomésticos y las doras, como decía el mismo Rafael Correa, licuadoras, no sé, aspiradoras, refrigeradoras, se van a volver accesibles para el ciudadano común. Y eso en realidad es lo que se vuelve tangible, ¿no? Y que es lo que los ecuatorianos esperan. Trabajo, el costo de vida se venga al piso. Sí, lo que pasa es que a veces la gente piensa que trabajo significa que el gobierno le va a dar trabajo, que el trabajo va a ser mañana. No, para el trabajo se hace abriendo las condiciones para que la gente, los individuos, busquemos las oportunidades de trabajo. Esa es la partecita que a veces no esperamos, o no, que venga y nos va a dar pues $1,000 y nos van a aliviar el mundo. No, lo que pasa es que los individuos podemos, pero necesitamos ciertas condiciones de libertad para funcionar. Sí, incluso recuerdo durante el debate que el candidato Arauz, cuando hablaba de esto de libre comercio, decía, bueno, pero no estamos hablando de libre comercio para los alimentos, y es algo que puede, incluso en el caso de poder encontrar alimentos externos a precios más accesibles, es algo que tiene un impacto inmediato para las personas de menores recursos. Entonces, como bien dice José, encontramos beneficios por todos lados gracias al comercio. La agricultura, que tú puedas salir de todo, eso es una cosa que la tenemos también nosotros, y lo interesante es que Ecuador tiene tantas cosas, nosotros estamos tan afortunados con muchísimas cosas, recursos de todo tipo, ¿no? Y no los hemos podido utilizar y están ahí agarrados. Esa es la parte que me apena mucho, ¿no? Y que con la libertad podemos salir adelante indudablemente. De hecho, quería justo acotar algo al respecto. Y si bien el plan de trabajo de Andrés Arauz era muy ambiguo, ¿no? Bueno, si lo revisaron, pues pueden ver que es una declaración ahí medio ideológica de principios, más no de gobierno, ¿no? Porque no hay puntos claros, pero sí había puntos claros, y quizás más bien eso aterrorizaba un poco respecto a la política exterior, ¿no? O sea, en el apartado que era corto, pero era decidor, o sea, la propuesta era regresar a la UNASUR, fortalecer la CELAC, que, bueno, es un organismo ahí medio de cooperación, medio académico, que no terminamos de entender bien cuál es su rol, y de rever los acuerdos comerciales ya suscritos, y entre esos el de la Unión Europea. O sea, realmente era, o sea, así como mostró José al inicio de la charla, el riesgo país hacia abajo, con ese plan de trabajo, no hubiese querido ver cómo hubiera estado la curvita, ¿no? Y hubiera tenido que poner la pantalla al revés para que la línea que va para abajo se vaya para arriba. Pues. Sí, o sea, realmente poner eso en un plan de trabajo que va a estar sujeto a evaluación de todos los inversionistas y los mercados financieros, sí dejaba mucho que pensar, ¿no? Y respecto más bien a la futura del comercio exterior, como bien señalaba Dora, hay mucho potencial respecto a los productos agrícolas, y de hecho ya se está viendo, ¿no? Si revisábamos un poco la relación de la balanza comercial, si bien obviamente por el tema del petróleo se ha ido abajo, por obvias razones,
pero en cambio la no comercial petrolera de frutas y de hortalizas y demás, más bien está bastante positiva, ¿no? Ha tenido un incremento bastante razonable porque también se empieza a valorar productos de buena calidad. La pandemia ha hecho que también pensemos nuevamente en qué comemos, de qué nos alimentamos, cómo cuidamos nuestro cuerpo para tener mejor fortaleza, para enfrentar el mundo. Y eso ha hecho que se valore más el buen producto y sin duda, pues yo creo que si tenemos una fortaleza como país de esta tierra fértil, el clima que produce pues todo lo que producimos y que logramos exportar pasa a ser altamente valorado, ¿no? De frutas, de camarones y de todos los productos y alimentos. Bien, estamos llegando a la parte final del programa, tenemos 4 minutos, entonces quisiera pedirles a todos un mensaje para las personas que nos escuchan en este nuevo Ecuador. Empecemos por usted, Matías. Bueno, yo soy profesor universitario y para mí la gran sorpresa ha sido ver cómo los jóvenes han sido grandes actores y promotores del cambio que tenemos el día de hoy, ¿no? Hemos visto en redes sociales cómo han sido los principales entusiastas y más allá de la posición que hayan tomado, yo creo que esa efervescencia por ocuparse de la política, por entender de que los políticos son los que definen las reglas del juego, que a la larga condicionan su trabajo, su profesión y sobre todo sus derechos y sus libertades, realmente me llena de entusiasmo, ¿no? También les veo en las clases, o qué opinan, que se preocupan, que toman una posición, digamos, no necesariamente la de ahora, la de haber votado por Guillermo Lazo, que mayoritariamente así fue, pero bueno, pero ya estar tomando una posición, interesarse y tener presente de que la verdadera libertad pasa por ellos ser dueños de su destino y no delegar a un tercero, a un adulto que le dé tomando la decisión, ¿no? Eso quizás es mi mensaje y eso hay que fortalecer. Hablaba José el tema de la pedagogía, yo creo que es fundamental que más allá de las obras del gobierno, de las actividades y las acciones también, a cada uno cumplamos con nuestro rol para educar en política, en gobierno, en ciudadanía, a todos y muy especialmente a los jóvenes, porque a la larga ellos son los que tienen más camino por recorrer en este país. Dorita. Sí, yo creo que esta triunfo me ha dado un sentimiento de gran esperanza. No que lo hubiera perdido, porque siempre he pensado que la libertad había que lucharla toda la vida, o sea, eso es eterno, ¿no? Esa lucha. Pero como que ya estoy consciente, como que ya lo puedo tocar, como que algo se va a hacer al respecto de estos sueños acariciados de tantos años de que podíamos optar nosotros a nuestros proyectos de vida sin que el gobierno nos esté diciendo qué hay que hacer, cómo hacerlo, con todo ese intermitente y tan larga cuestiones de regulaciones y de todo que ha matado mucho del empresario pequeñito que nunca pudo nacer realmente. Entonces, eso a mí me llena de mucha alegría y de mucha esperanza en el futuro de nuestro país, de los jóvenes, de los que vienen adelante a luchar. Eso es todo. José. Bueno, tratando de ser rápido, ¿no? Yo cerca de 22, 23 años atrás conocí las ideas liberales y una anécdota que tengo, y de hecho la guardo con mucho cariño, es que cuando yo iba a dar mi primera charla sobre ideas liberales a gente algo más joven que yo, le escribí a Carlos Alberto Montaner y le dije, Carlos Alberto, ¿qué puedo decirle a los chicos? Y él me dijo, dile a los chicos que en la discusión de estas ideas, las liberales, se encuentra la solución a la pobreza crónica de América Latina. Y la verdad es que me encantó su respuesta y de alguna manera yo creo que una vez que conoce que la economía puede funcionar bajo determinadas condiciones y de que podemos salir adelante y crecer como sociedad y volvernos un país normal, queda más que seguir tratando de promover estas ideas para que vivamos en realidad en un país en el que salgas a caminar y puedas hacer una llamada telefónica sin necesidad de estar mirando a todos lados porque te vayan a asaltar, ¿ya? O saber de que el día de mañana, al montar un negocio, no estás pendiente de lo que se diga un día sábado y si tu sector va a ser afectado o no va a ser afectado. Yo la verdad miro con mucho optimismo lo que le viene al Ecuador. De esos 22, 23 años atrás ha pasado el tiempo, ya perdí el cabello en el proceso, no se nota mucho aquí, pero perdí el cabello en ese proceso, pero ha llegado el momento de ver al menos una parte de esas grandes ideas que hemos discutido durante todo este tiempo,
puestas en práctica, y como estas ideas dan resultado, estoy seguro de que van a ayudar a reducir la pobreza crónica del Ecuador y servir de ejemplo para otras economías de que haciendo ciertas cosas se puede salir adelante y que nuestras ideas, las ideas de libertad, funcionan. El Quijote vale la pena dar la vida por ellas. Sí, efectivamente. Y bueno, ha llegado el momento de cerrar el programa. Le quiero agradecer en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política a Matías Abad por acompañarnos. Gracias, Dorita y Joselo, por estar también junto a nosotros en este programa. A Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.